Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Capítulo 4. El gobierno del organismo. 1. Obstáculos interiores. 2. Condiciones esenciales para obtener una mejoría. 3. La línea de menor resistencia. 4. El simpático. 5. La cuestión de las glándulas. 6. Escollos. 7. Autoinfluencia psíquica. 1. Obstáculos interiores. El equilibrio orgánico perfecto y estable es excepcional hasta en aquellos individuos que son lo suficientemente dueños de sí mismos para evitar toda imprudencia. Por regla general, todos los individuos, a intervalos más o menos dilatados, sufren el asedio patógeno que origina la enfermedad aguda. Y, por otra parte, los estigmas hereditarios se manifiestan en forma de una tendencia crónica, más o menos acentuada, de la anormalidad funcional de uno o varios órganos. No se sigue de aquí, empero, que las crisis agudas deban ser consideradas como fatalidades periódicas ineluctables, y tampoco es cierto que no sea posible recurrir contra la herencia. Toda persona resuelta a captar y obedecer los mandatos de sus mecanismos internos pueden inmunizarse en gran proporción y mejorar considerablemente su terreno orgánico primitivo. Para conseguirlo, se hace preciso un mínimo de conocimientos fisiológicos, una exacta valoración de los puntos flacos y de las posibilidades naturales del individuo y cierta previsión y firmeza. Nos asiste más de una razón para que tratemos de fortificar nuestros medios de defensa contra las perturbaciones internas. El dolor en sí fatiga y deprime sin utilidad alguna. Las interrupciones de la actividad, independientemente de sus consecuencias materiales inmediatas, van generalmente seguidas de un penoso estado de readaptación, y las tendencias diatésicas se afirman prematuramente, si desde el comienzo de la vida no se trata de yugularlas. Los malestares leves y las pequeñas insuficiencias orgánicas ocasionan depresiones poco favorables al desenvolvimiento psíquico. He aquí ya un motivo para que tratemos de combatirlos. Además, estas reacciones en apariencia sin importancia tienen siempre un valor sintomatológico, denuncian cierto desarreglo, cuyo origen es conveniente investigar al objeto de evitar que se agrave. 2. Condiciones esenciales para obtener una mejoría. Ni qué decir tiene que, ante todo, se impone la observancia de las indicaciones que dejamos señaladas en el capítulo 3 de esta obra. Hay que suprimir toda disipación,
todo exceso. Pero para la mayoría de los individuos no basta con repudiar esos grandes errores. El hombre construido con materiales resistentes y dotado además de inmunidades naturales puede gozar una vida de perfecta salud si se atiene a las abstenciones que hemos mencionado. Pero el hombre de constitución mediana, y más aún débil, no solamente debe evitar todo exceso funcional, sino también tratar de establecer su equilibrio interno y fortificar su vitalidad. Esta clase de hombres tienen, además, que regular su método de vida de manera que compense su principal tendencia patológica. Los medios más seguros de intensificación vital, independientemente de la reglamentación alimenticia, son hoy sumamente conocidos: la actividad respiratoria, el movimiento, la hidroterapia y helioterapia, universalmente recomendadas, desempeñarán, si hay que esperarlo, en un porvenir próximo un papel muy importante entre las prácticas de higiene. He aquí aquellas indicaciones elementales que todo lector debería poner en práctica inmediatamente. 1. Asegurarse de que el desarrollo de su caja torácica y el tono de sus pectorales satisfacen las exigencias de una buena hematosis. Consultar a este respecto con un especialista calificado. 2. Educar la función respiratoria mediante un entrenamiento progresivo razonablemente dosificado. 3. Practicar, por lo menos durante 20 minutos diarios, la respiración profunda, no precisamente haciendo inspiraciones forzadas, sino antes bien estudiando la manera de ir extendiendo gradualmente la amplitud de los tiempos activo y pasivo de la respiración, después de 2 intervalos, uno preinspiratorio y uno postinspiratorio. 4. Pasar diariamente tantas horas y tantas semanas por año como pueda al aire libre. 5. Huir de los lugares cerrados excesivamente cálidos y superpoblados, en los que el aire está viciado. 6. Procurar respirar, cuando duerma, el aire del exterior. Incluso en los grandes centros, el aire de la noche recobra cierta pureza relativa, la cual compensa, en determinada proporción, los efluvios malsanos del día. 7. Tener la dentadura en perfecto estado y limpiarla meticulosamente. 8. Higienizar mañana y tarde la garganta y faringe por medio de rápidos lavados con un líquido adecuado. De esta suerte se suprimirán los eritemas, las inflamaciones anginosas y las fluxiones neumáticas, que degeneran en bronquitis más o menos gripales. 9. Diariamente todos los músculos del cuerpo deben trabajar cuando menos el tiempo necesario para determinar la exudación general. De esta manera, los metabolismos funcionan armoniosamente y los plasmas se liberan de un contingente de toxinas, cuya acumulación, tarde o temprano, engendraría en una de esas crisis de limpieza que se llaman enfermedades agudas. 10. Estimular el sistema circulatorio y la respiración mediante efusiones, calientes primero, tibias después y más tarde frías. 3 minutos diarios son suficientes. 11. La exposición prudente y progresiva del cuerpo a los rayos del sol, bajo la dirección facultativa, revitaliza poderosamente. Y hay que verificar, pues la dosificación conveniente difiere según los casos. Independientemente de esta helioterapia integral, y durante una gran parte del año, puede procurarse, durante las idas y venidas cotidianas, ponerse de espaldas al sol siempre y cuando la cabeza esté debidamente protegida. 12. Negar toda concesión al insomnio. Es absolutamente preciso dormir, sin interrupción, un mínimo de 7 horas. Las constituciones delicadas requieren algunas horas más de reposo. Sin este, todas las resistencias orgánicas se debilitan. 3.
La línea de menor resistencia. Sabido es que la resistencia de una cadena es igual a la del más débil de sus eslabones. Esto presenta alguna analogía con la condición del ser humano. Tanto en los hombres robustos como en los enclenques se observa que los decaimientos frecuentes o tardíos tienen una zona de actividad. El diagnóstico precoz de esta zona, seguido de observaciones especiales, puede ir mejorando de año en año la línea de menor resistencia. Nunca la autoobservación podría equipararse al inventario detallado y a las valoraciones precisas que hace el fisiólogo experto, ni a los exámenes objetivos de tipo análogo a los que la mayor parte de las compañías de seguros someten a los futuros asegurados. No obstante, la tendencia patológica casi siempre se define nítidamente desde la infancia, de una manera general, y en ocasión de un periodo de surmenage o de excesos, o bien de bruscas variaciones atmosféricas, etc. Es posible percibir si el término de las intoxicaciones o depresiones afecta en particular a los aparatos y mecanismos respiratorios, garganta, bronquios, pulmones y pleura, los aparatos y mecanismos digestivos, estómago, intestinos, hígado, páncreas, los aparatos y mecanismos cardiovasculares, corazón, vasos centrífugos y vasos centrípetos, los organismos y procesos eliminatorios, riñones, piel, mucosas. Una vez determinada la línea de menor resistencia, se tratará de distinguir cuando más distantemente mejor el órgano y la modalidad funcional que parecen principalmente requerir una vigilancia, una reeducación o un tratamiento destinados a compensar su sensibilidad. 4. El simpático. Los diversos trastornos de cada uno de los sistemas funcionales, función respiratoria, funciones de nutrición, funciones de irrigación sanguínea y funciones de eliminación, pueden proceder de una anomalía constitutiva de los tejidos. En este caso entra en juego el equilibrio físico-químico de la célula. Pueden proceder también de un desarreglo del simpático. Aunque normalmente constituidos, los órganos sufren entonces la consecuencia de un desequilibrio del sistema nervioso vegetativo. En este otro caso, existe aceleración de diversos mecanismos y retardo de otros procesos internos. Las trepidaciones psíquicas, producidas por las aceleraciones e inhibiciones del origen simpático, hacen fracasar, al principio, toda tentativa de dominio sobre uno mismo. Es menester conocerlas, al objeto de poder interpretarlas justamente y discernir con seguridad las medidas adecuadas para combatirlas. El simpático tónico, dice el Dr. A. C. Guillaume, es de natural violento, arrebatado, excesivo en todo, en sus actos, en sus sentimientos, en amistad o enemistad, en sus pasiones, en sus opiniones, etc. Se acuesta tarde y se levanta temprano, jamás se encuentra fatigado y puede decirse que nunca siente necesidad de reposar, pues nunca tiene sueño. Es fogoso en el trabajo, frecuentemente sin gran sentido de coordinación ni de continuidad consciente, y esta fogosidad se manifiesta también en sus ideas. Viene a ser una especie de tipo receloso, que va sin cesar detrás de sus subordinados, controlando, espiando e incluso estimulando sus actividades y pagándose ampliamente de su persona. Como quiera que este paciente no se percata de que la actividad general no corre pareja con la suya, trastorna toda suerte de combinaciones y, por efecto de su agitación febril, que quiere verse satisfecha apenas se ha manifestado, más bien es un estorbo que una ayuda. Físicamente, la simpaticotonía se manifiesta por una tendencia a la exoftalmia, los globos oculares salientes,
Midriasis, dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris, sequedad de la piel y de la boca, taquicardia o hipertensión arterial. El simpático tónico está sujeto a avalanchas diarreicas, a la criofobia, a la poliuria, etc., mediante crisis. La hipertonía del sistema parasimpático, tipo vagotónico, se traduce moralmente así. El carácter de los vagotónicos es el de unos individuos deprimidos, vacilantes, timoratos, apáticos y tristes, cuyo pensamiento está ensombrecido por negras ideas, temor a enfermedades graves y tendencia al pesimismo en cuanto a los actos y fenómenos de la vida. Tanto en lo moral como en lo físico, son unos seres premiosos y somnolientos, frecuentemente fatigados, siempre invadidos por el tedio, solo aspiran a acostarse lo antes posible. Jamás sienten la tentación de levantarse y tanto los esfuerzos intelectuales como los físicos les repugnan. Bien es verdad que estos seres carecen de toda resistencia a la fatiga, tienen el cerebro vacío, experimentan vértigos y desvanecimientos y se hallan en un estado de permanente dolor de cabeza, especie de cefalia atenuada, predominante en la región frontal y sobre todo en la occipital. Tanto la sensibilidad física como la moral de estos seres aparece frecuentemente embotada, colindando con la dejadez y el abandono, si bien con tendencia a evolucionar hacia los estados morales depresivos, el abatimiento y las fobias. Físicamente, según expone A.C. Guillaume, el vagotónico experimenta, primero, trastornos digestivos, estado nauseabundo, sensación de opresión torácica o epigástrica, vómitos frecuentes y constipación por espasmo. Segundo, trastornos cardiocirculatorios, inestabilidad cardiovascular, especialmente en la frecuencia del corazón, alternativas de arritmia y de braquicardia, circulación periférica defectuosa, tendencia a la estagnación venosa y tensión arterial generalmente baja. Y tercero, trastornos respiratorios, respiración lenta, sensación de opresión, de molestia y de opresión torácica. Por la noche sufre crisis de sofocación. Entre otros síntomas, se manifiestan también aptitud a abundantes y frecuentes transpiraciones y a una salivación considerable. Se concibe que el vagotónico, en la lucha contra su inercia, se halle en presencia de una resistencia desalentadora, lo mismo que el simpaticotónico, que se aplica a dominar su agitación, su tendencia a lo inconexo y sus impulsos. Uno y otro hallarán en el médico especialista una ayuda terapéutica merced a la cual lograrán que sus esfuerzos engendren un pleno equilibrio. 5. La cuestión de las glándulas. Es sabido que las sustancias vertidas en la sangre por las glándulas de secreción interna, hipófisis, timo, tiroides, paratiroides, surrenales, sexuales, etc., desempeñan un gran papel vital. La insuficiencia o exageración de una sola de estas glándulas basta para crear perturbaciones que no será posible corregir sin un tratamiento apropiado. Particularmente, la insuficiencia tiroidiana o subrenal origina graves atonías y da lugar a una forma de la pereza realmente patológica. Afortunadamente, siempre existen posibilidades de amplias mejoras y frecuentemente de curación absoluta, merced a un tratamiento ortoterápico adecuado. 6. Escollos. Todos aquellos seres para quienes sus trastornos y debilidades constituyen otros tantos obstáculos que tratan de vencer, deberían, además de acudir inmediatamente a los cuidados del médico, aplicarse a adquirir conocimientos fisiológicos bastante completos que les permitiesen comprender perfectamente su caso,
con el fin de conservar cierta iniciativa en la adopción del tratamiento que mejor les convenga y de evitarse las decepciones inseparables a la adopción exclusiva de un sistema terapéutico erigido en panacea. Esperarlo todo de las diluciones homeopáticas, entregarse por entero al uso de especialidades alopáticas, buscar un milagro rejuvenecedor en las solas prácticas naturistas, pedir a la psicoterapia lo que corresponde a la opoterapia, pretender, en suma, haber conseguido reformas fisiológicas definitivas cuando a veces son necesarios años enteros para poder modificar ampliamente un terreno diatésico. Son otros tantos errores que conducen a abrumadoras decepciones, seguidas de esos desalientos tan difíciles de combatir. Cierto es que la homeopatía produce excelentes resultados en casos en que habían fracasado otros medicamentos, pero ¿es siempre conveniente? Exactamente en la misma proporción que los restantes métodos. También las disciplinas naturistas, convenientemente adaptadas a las resistencias individuales, dan excelentes resultados, mas ¿se debe por ello adoptarlas en un modo exclusivo? El magnetismo, la electricidad, el masaje, el hipnotismo y la sugestión están también indicados. Pero, ¿por ventura su utilización debe suponer un absoluto desdén por todo otro coadyuvante curativo? El arsenal opoterápico, el antiguo formulismo de la banal farmacia, ofrece en ocasiones sustancias sumamente apreciables y aún sin equivalencia. ¿Pero acaso el médico se sujetará al repertorio generalmente admitido en nombre de un vulgar y estrecho criterio conformista? En la mayoría de los casos, la asociación de diversos métodos terapéuticos triunfa de ciertos desórdenes agudos o crónicos más rápida y completamente que el empleo de un solo grupo de medios. La medicina exclusivista puede, pues, ser considerada como un escollo enojoso. A los seres normales se les presenta otro escollo, contra el cual se despedazan organismos aptos para un bello equilibrio. Nos referimos al concepto místico del esfuerzo deportivo violento. Los deportes atléticos requieren constituciones atléticas. No obstante, millares de muchachos cuya vitalidad media no podría soportar sin riesgos los excesos de un gran surmenage, se entregan a ellos frenéticamente, firmemente convencidos de que se fortifican. Estos muchachos se imponen, por consiguiente, un desgaste de energía que excede con mucho a sus posibilidades vitales, y si consiguen hipertrofiar su sistema muscular, es a expensas de su simpático y de su psiquismo. De la misma manera que hemos tenido ocasión de comprobar casos de vegetarianos estrictos, los cuales, al cabo de 10 o 15 años de régimen vegetal, se han visto sorprendidos al ver que se les apreciaban lesiones tuberculosas, precisamente cuando ellos, confiados en las afirmaciones de las doctrinas de vegetarianismo, se creían inmunizados de derecho por su frugalidad. También hemos asistido más de una vez a la rutina de brillantes sportsmen cuyas atonías cerebrales y organovegetativas hubiesen podido evitarse mediante la elección de un género de ejercicio físico más en relación con sus posibilidades vitales. 7. La autoinfluencia psíquica. La influencia del pensamiento y de la voluntad sobre el organismo no ofrece ninguna duda, y cualesquiera que sean las irregularidades que se puedan sufrir, la orientación de la moral contribuye, en muy amplia medida, a amplificarlas o atenuarlas. Un ser débil, que aliente en sí mismo una ardiente avidez de vigor, se autosugestiona admirablemente. Un enfermo firmemente resuelto a recurrir a todo con tal de recobrar su perfecto equilibrio, activa sin duda estos mecanismos autocurativos,
que nosotros hemos tratado a fondo en una obra anterior, la cual se llama Método Práctico de Autosugestión. El poder directo del psiquismo sobre los órganos, las funciones y los tejidos pueden llegar hasta determinar con gran precisión efectos profundamente modificativos, especialmente regularizaciones, invigorizaciones y restauraciones rápidas a veces. También se conocen casos de recuperaciones instantáneas. Las prácticas de autopsicoterapia están, pues, perfectamente justificadas, pero estas prácticas suponen bien condiciones psíquicas excepcionales, bien una cultura especial y un entrenamiento que requieren, con anterioridad a todo autotratamiento, estudios y trabajo práctico.